Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en esta situación que nos está tocando atravesar. Es una situación bastante compleja donde nosotros debemos seguir con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, así que en este video vamos a reforzar un poquito las actividades que ya venimos trabajando en el espacio de biología. El tema central es el transporte a través de la membrana plasmática, ¿sí? Yo en este video voy a remarcar algunas ideas básicas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comprender este contenido, ¿sí? En la imagen que ustedes pueden ver es un pequeño resumen muy básico para que tengan presente qué es lo esencial que deben saber. Para comenzar, empezaremos repasando un poquito la estructura de la membrana plasmática, ¿sí? Que la pueden ver acá en este dibujo también. Recuerden que la membrana está formada por una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Estos fosfolípidos tienen sus cabezas hidrofílicas orientadas hacia el exterior de la célula y hacia el interior de la célula, y sus colas hidrofóbicas hacia el interior propio de la membrana, ¿sí? Esta estructura, esta bicapa lipídica, va a cumplir una función muy importante que es la de permitir determinados transportes. En esta bicapa, formada por los fosfolípidos, tenemos inmersos distintas proteínas, como por ejemplo las proteínas canal, ¿sí? Que forman una especie de puente entre el exterior y el interior de la célula, y las proteínas transportadoras o proteínas carriers, que son las que van a poder abrirse e introducir las sustancias hacia el interior o el exterior de la célula, ¿sí? El transporte se puede realizar de afuera hacia adentro o viceversa. Nosotros siempre vamos a tomar como referencia la entrada de sustancias, ¿sí? Pero se puede realizar hacia los dos lados. Hay dos tipos de transportes que se realizan en la célula. Los clasificamos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. Cuando nosotros hablamos de transporte pasivo, estamos hablando de un transporte que se realiza sin gasto de energía. La célula no gasta nada de energía a la hora de ingresar las sustancias a su interior. ¿Por qué no gasta energía? Básicamente porque se realiza a favor del gradiente de concentración. Recuerden ustedes que cuando hablamos de gradiente de concentración, estamos haciendo referencia a la cantidad de soluto que tengo en la solución, ¿sí? La cantidad de soluto que tengo tanto en el interior como en el exterior de la célula. Entonces, el transporte pasivo se realiza a favor del gradiente, es decir, que estas sustancias, por ejemplo, si nos centramos acá, estas sustancias se van a mover desde donde tengo más sustancias concentradas hacia donde tengo menos, ¿sí? Esto significa que sea a favor del gradiente de concentración. Dentro del transporte pasivo, nosotros tenemos lo que es la ósmosis, que es específicamente el pasaje de agua, la difusión simple y la difusión facilitada. Los tres transportes pertenecen al transporte pasivo. Volvemos a repetir que no gasta energía. Cuando nosotros hablamos de ósmosis, estamos hablando, como dice acá, pasaje de agua. Específicamente la única sustancia que ingresa es el agua. Ustedes ya saben que el agua es una sustancia polar, ¿sí? Tiene un polo positivo y un polo negativo. Y además el agua es una sustancia hidrofóbica. Nunca se va a poder juntar con los fosfolípidos, ¿sí? Sin embargo, aunque sea hidrofóbica, como es una molécula muy pequeña, puede pasar por esta doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Esto permite que las moléculas de agua que están fuera de la célula ingresen por la doble capa de fosfolípidos al interior de la célula, ¿sí? Vuelvo a repetir, ósmosis, hablamos solamente del pasaje de agua.
Luego tenemos la difusión simple. ¿Cuándo se va a producir la difusión simple? Cuando ingresen a las células pequeñas moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando nosotros hablamos de moléculas pequeñas, estamos hablando de moléculas que tienen pocos átomos. En este caso el oxígeno son solamente 2 átomos de oxígeno, el caso del dióxido de carbono son 3 átomos en total, 2 de oxígeno y 1 de carbono, ¿sí? Son moléculas muy pequeñas. Entonces, estas moléculas pueden pasar fácilmente por la doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Esta membrana, tengan en cuenta ustedes, toda la membrana celular no es una membrana rígida, sino que se va moviendo continuamente. Este movimiento permite que los fosfolípidos también se muevan y permiten que estas sustancias pequeñas puedan ir metiéndose y pasando entre los fosfolípidos. De esta forma se va a llevar a cabo la difusión simple, ¿sí? Pasan por la doble capa de fosfolípidos. Por otro lado tenemos la difusión facilitada. Como su nombre lo indica, difusión facilitada. Esta difusión van a pasar moléculas hidrofóbicas con carga eléctrica y moléculas grandes. Y justamente estas características de las moléculas hacen que necesiten una ayuda para poder entrar a la célula. Necesitan una puerta de entrada. ¿Quién les va a dar esta puerta de entrada? Las proteínas. Pueden ser, generalmente son las proteínas canal, ¿sí? Esta proteína que tenemos acá. Esta proteína canal, como les dije antes, va a funcionar como un puente que va a permitir la entrada de estos solutos, de estas sustancias, hacia el interior de la célula. Puede ser proteína canal o pueden ser también proteínas transportadoras o carriers, ¿sí? Estas proteínas son como puertas de entrada para las sustancias que se encuentran afuera de la célula, ¿sí? Hasta acá tenemos entonces difusión simple, difusión facilitada, que ambas pertenecen a lo que es el transporte pasivo, sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración. Por otro lado, dijimos que tenemos el transporte activo. ¿Cuándo hablamos de transporte activo? Cuando se realiza un gasto de energía por parte de la célula. La célula necesita transportar sustancias, pero necesita energía. ¿De dónde va a obtener esa energía? Del ATP. El ATP es una molécula energética, sus siglas significan adenosín trifosfato, y esta es la molécula que le da energía a la célula. Ya en próximas secuencias y en próximos videos vamos a ver cómo se origina, cómo se produce este ATP, ¿sí? ¿Por qué la célula necesita este ATP? Porque el transporte que se va a llevar a cabo se realiza en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Recordemos que el gradiente es la cantidad de sustancias que yo tengo disueltas. Si estoy realizando un transporte en contra del gradiente de concentración, significa que estas sustancias se van a mover desde donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración, ¿sí? Es por eso que se gasta energía, porque el transporte se está dando en contra del gradiente. Va de donde tengo menos hacia donde tengo más concentración. ¿Cuáles son los tipos de transportes que se incluyen dentro del transporte activo? Primero tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Sodio, símbolo potasio. Pueden ver ahí que tiene un signo más porque son dos iones. Este transporte de la bomba sodio-potasio se realiza contra el gradiente de concentración. Acá ustedes pueden ver representado con la letra E, que está representando la energía. Esta energía es dada a la proteína transportadora y la proteína es la que va a mover los solutos. En este caso va a estar moviéndose de adentro hacia afuera, ¿sí? Pero puede ser a la inversa también. En el caso de la bomba sodio-potasio, son estos dos iones, el ion sodio y el ion potasio, los que van a estar entrando y saliendo de la célula. Es una secuencia de bombeo, cada 3 iones sodios que entran sale 2 potasios,
y esta secuencia de bombeo continuamente requiere un gasto de energía. Este transporte es muy importante porque gracias a él se puede realizar la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Nosotros podemos recibir órdenes y ejecutar acciones a través de nuestro sistema nervioso central gracias a este transporte de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el otro tipo de transporte activo, que es el transporte mediado por vesículas. Cuando hablamos de transporte mediado por vesículas, a diferencia de todos los otros transportes que vimos, de la bomba sodio-potasio, de la ósmosis, de la fusión simple y facilitada, el transporte mediado por vesículas va a incluir a toda la membrana celular, a toda la membrana. No solamente las sustancias van a pasar por los fosfolípidos o las proteínas, sino que juega un papel importantísimo toda la membrana celular, ¿sí? Por eso también es a veces llamado transporte en masa, porque es toda la célula la que va a poder participar, toda la membrana, mejor dicho, va a poder participar de este transporte. Dentro de lo que es el transporte mediado por vesículas, tenemos dos subtipos, podríamos decir. Por un lado, la endocitosis y por otro lado, la exocitosis. Si nosotros leemos la palabra endocitosis, ¿sí? Citosis viene de célula y endo, el prefijo endo, significa adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar durante la endocitosis? Toda la membrana va a envolver de cierta forma a la sustancia que se encuentra afuera y la va a ingresar a la célula, al interior de la célula, ¿sí? Un ejemplo de esto es la fagocitosis. Cuando nosotros hablamos de fagocitosis, podemos citar como un ejemplo cuando un glóbulo blanco se va a fagocitar o se va a comer a una bacteria para defendernos a nosotros de alguna enfermedad. ¿Qué es lo que hace este glóbulo blanco? Está la bacteria, lo que hace este glóbulo blanco es envolver, ¿sí?, a la sustancia e incorporarla al interior de la célula. Por eso el prefijo endo, porque va a ingresarlo hacia adentro. Cuando hablamos, además, la endocitosis, en el material de lectura ustedes tienen que pueden ser pinocitosis o fagocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis estamos hablando de que se introducen sustancias sólidas y cuando hablamos de pinocitosis se introducen sustancias líquidas como por ejemplo alguna hormona o alguna enzima. Y por otro lado tenemos la exocitosis. ¿Qué ocurre en la exocitosis? Volvemos a repetir, citosis hace referencia a célula, exo hace referencia al exterior. El prefijo exo significa afuera, externo, exterior. Por lo tanto, cuando hablamos de un proceso de exocitosis, estamos hablando de un proceso en el cual la sustancia va a eliminar hacia afuera, va a sacar de la célula alguna sustancia, como por ejemplo los desechos, ¿sí? En este caso, imaginemos una célula, una vesícula que en su interior tiene desechos de la célula. Esta vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática y desde ahí va a liberar hacia el exterior los productos de desecho. Por eso estamos hablando de exocitosis, ¿sí? Bien. De todos modos, además de este video, tienen el material de lectura que con los dos materiales van a poder complementarlos para poder ampliar esta información. Esto es un pequeño resumen, es muy acotado. Ustedes en el material de lectura tienen bien explicado lo que es la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada, cómo se mueven las proteínas, qué sustancias pasan. Tienen todo bien explicado en el texto y además tienen más dibujos. Yo acá representé en un solo dibujo, están todos los transportes, ¿sí? Como dije antes, difusión simple, difusión facilitada por las proteínas, que es el transporte pasivo, y por otro lado el transporte activo. Espero que con este video puedan aclararse algunas ideas, puedan comprender mejor el contenido
y de esta forma podamos seguir aprendiendo y acompañándonos en este proceso.